concluir este tema, de verdad, bueno, para mí fue muy importante hablar acerca de Cristo manifestado. Amén, estar escuchando que nuestro Señor, amén, no es un Señor que está en el cielo solamente, sino que decide manifestarse a la humanidad, decide manifestarse al hombre. Y durante este mes, amén, hablamos acerca de que una de sus manifestaciones fue cuando nació el Señor, nació, amén, y también hablamos acerca de la manifestación que Él dio en vida, haciendo milagros, salvando personas, liberando personas, amén. Hablábamos también acerca de la manifestación que Él hace, amén, después de morir en la cruz por nosotros y al tercer día resucitar y manifestarse, aleluya, a muchas personas, amén, de tal manera que pudiera haber testigos oculares de que Él había resucitado. Y quiero, aleluya, hablar esta tarde acerca de la manifestación de su segunda venida. Y es muy importante, hermano, porque la Biblia, amén, en el Nuevo Testamento habla más de 300 veces y esas 300 veces, hermano, refieren la segunda venida de Cristo. Así que no solamente estamos hablando de su nacimiento, de la muerte y la resurrección y los milagros que nos hacen saber que tenemos un Dios que se manifiesta en la humanidad, que se manifiesta al individuo, sino que también hablamos de una manifestación que va a sorprender, escúchame bien, a toda la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre un Cristo manifestado cuando nació a su segunda venida? Bueno, que cuando Él nació, nació en una región y pocas personas, si comparamos el número de humanos en el mundo, se dieron cuenta de su nacimiento y muy pocas personas convivieron con Él. El evangelio es el que se ha expandido, pero en comparación de todas las personas físicamente que tuvieron contacto con Jesucristo, hermano, eso no tiene nada que ver con su segunda venida. Esta manifestación, en su manifestación de la segunda venida, dice la Biblia, todo ojo le verá. Todo ojo. ¿Cuántos aquí tienen ojos? No va a haber uno de nosotros que no lo vea. No va a haber uno. No va a haber una persona en el mundo, nadie que haya nacido en esta tierra que no vea al Señor. La Biblia dice que cuando Él vuelva, escúcheme bien, cuando Él vuelva, los muertos serán resucitados. Las personas, todas las personas que hayan existido en esta tierra, hermano, verán a Cristo. Y la segunda venida es muy interesante porque hay unas escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el capítulo 22 donde tiene las palabras más gloriosas respecto a la venida, donde el Señor Jesucristo dice, vuelvo pronto. Vuelvo pronto. Esa es la expresión de nuestro Señor al final del libro de la Biblia. Amén. Y él termina concluyendo en el capítulo 22 diciendo, yo vuelvo pronto. Amén. Y eso es muy importante, hermano, porque es algo que la iglesia tiene que tener muy claro, muy presente. De hecho, usted lo sabe y nosotros como iglesia cristocéntrica, uno de los puntos medulares de nuestra fe, uno de los puntos medulares en los que creemos es que Cristo viene por segunda vez. ¿Estás aquí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, lo sepamos y lo tengamos muy presente. Así que yo quiero comenzar con un versículo en Mateo capítulo 25. Mateo 25. ¿Cuántos leyeron Ezequiel? Bueno, ahí en Ezequiel, después usted quiere volverlo, pero en Ezequiel, en el capítulo 7, habla acerca del fin de los tiempos. Usted lo leyó por ahí, amén. Y las palabras textuales de nuestro Señor. Vamos allá a Mateo 25. Dice que el Señor, aleluya, usando al profeta, le dice, ahora será el fin sobre ti, amén, hablando del fin de los tiempos, porque la Biblia habla acerca de eso. Y Mateo 25:13 dice de esta manera, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, gloria, honra, alabanza. Le ruego, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude para comprender, entender y creer, Señor, respecto a su segunda venida. Señor, yo creo que usted se manifestará y que todo ojo le verá, mi Dios. En el nombre santo le ruego, Señor, que pueda ayudarnos, mi Dios, de tal manera que seamos una iglesia, individuos que velen, Señor, hasta el día de su venida. Reciba la gloria y la honra, y que su palabra sea suficiente para que nuestros corazones comprendan, Señor, que usted ha prometido algo que cumplirá. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice la porción de la Biblia, hermano, y eso podría, aleluya, causar, amén, en la humanidad o en el individuo algún tipo de desesperación, algún tipo de desesperanza, ansiedad, porque dice el Señor, hermano, tienes que velar, pero sabes, no puedo decirte ni el día ni la hora. No te voy a dar la fecha del día en que yo volveré por segunda vez. Así que imagínate tú, hermano, aleluya, a la iglesia que está esperando a su Señor. Pero la iglesia, hermano, espera un día, espera 2 días, espera un año, 20 años. Yo tengo 25 años de ser cristiano y cuando llegué a la iglesia, por supuesto que oí del tema. Y esos 25 años, hermano, son una espera que Cristo venga y quizá muera y el Señor no haya llegado, pero la iglesia tiene que seguir esperando a su Señor. Si bien yo muero, todos los que nos sigan precediendo, hermano, a nosotros, van a tener que esperar a nuestro Señor. Así que la espera de Cristo lleva 2000 años, hermano, y la iglesia necesita seguir velando. La iglesia no puede cesar de velar porque es lo que Cristo nos mandó. Algunos de nosotros ubicamos con claridad la parábola de las vírgenes, donde dice la Biblia que empiezan a cabecear todas porque ya era demasiado el tiempo, pero cuando se oye la voz de decir, ahí viene el Señor, la Biblia especifica, y es un tema muy grande y trataré de dar algunos puntos para que lo entendamos. Dice que al sonar la trompeta, que cuando haya un sonido de trompeta, que cuando el sol se oscurezca, cuando haya ciertas señales, sabremos que el Hijo del Hombre está por venir. Así que a estas mujeres les gritaron, ahí viene el Señor. Se despertaron, hermano. ¿Cuántos se tallan los ojos cuando despiertan? Amén. Y entonces vieron unas que el aceite no les alcanzaría cuando venga el Señor. Y eso te refiere nuevamente a un tiempo incierto. Ya viene. Oye, si ya viene y tengo un poco de aceite seguro aquí, lo encuentro seguro aquí, aleluya, lo hallo con mi lámpara encendida, pero no fue así. Ellas sabían que el tiempo seguía siendo tan incierto que las 5 prudentes que tuvieron aceite para más tiempo les dijeron, vayan a la tienda y compren para que no les falte a ustedes ni a nosotras. Y cuando fueron, el Señor llegó y cerró la puerta. Entonces, cuando hablamos de la venida de Cristo, hermano, tenemos que estar entendidos que es un acontecimiento que va a suceder, pero que los tiempos no los conocemos. No hay ser humano, no hay ángel en el cielo, y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, esta potestad está en mi Padre. Así que no sabemos si viene mañana, no sabemos si viene hoy por la noche, no sabemos si viene en 20 años o en otros 1000 años, no lo sabemos, pero el trabajo de cada uno de nosotros es velad. Y esta palabra es muy importante, hermano, porque Mateo 24, capítulo 36, Mateo 24, cuando esté ahí, ayúdeme con un amén, muy bien. Mateo 24, 36 al 40. Pero el día y la hora nadie sabe. ¿Sí está ahí? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, escuche bien,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mira, hermano, ¿cómo es que el tiempo puede afectar nuestra espera? ¿Cómo es que el tiempo es tan fundamental, aleluya, en esta espera de la segunda venida de Cristo, que llega el momento en que empezamos, hermano, a tener una vida tan normal, decía yo en la mañana, tan básica, tan normativo ya en nosotros, que dice la Biblia que el Señor, hermano, en su venida, lo que estamos leyendo es: te sorprenderá. Estaremos haciendo nuestra vida tan normal como hoy, la estaremos haciendo, hermano, tan común como hoy, pero por eso es que el Señor dice: tienes que velar, tiene que haber en tu corazón todo el tiempo una atención a que puedo venir, a que puedo llegar. Y eso es lo que entonces hace que la iglesia tenga que cambiar su actitud y la iglesia deje, hermano, de enrolarse en la vida tan rápida que lleva este mundo y estar consciente cada día de su vida que ese día puede ser que el Señor venga. Dice la Biblia aquí, dice, sabes, nadie lo sabe, pero seguro es como en los tiempos de Noé. Hubo un aviso, se les avisó, vendrá un diluvio, pero dice la Biblia, nadie entendió. La gente no quiso creer. ¿Hasta qué? Hasta que comenzó a llover. Y cuando comenzó a llover, hermano, la puerta se cerró. Tú y yo tenemos que entender la importancia de la manifestación de la segunda venida de Cristo, hermano, porque no hay una tercera. Ya no tenemos un evangelio que hable de una tercera. No tenemos un evangelio, hermano, que abarque después de la segunda venida de Cristo respecto a la humanidad. Entendemos las bodas del Cordero, entendemos que habrá una nueva Jerusalén, entendemos el fin de los tiempos. Entonces, tú y yo necesitamos comprender que no podemos enrolarnos, hermano, aleluya, en lo que es este mundo, porque como Él no ha venido y nos hemos cansado de velar y de esperar, que entonces, aleluya, como decía aquel hombre, alma, muchos bienes tienes, descansa, come, bebe, regocíjate. Y se le dijo: hey, necio, esta noche vienen por tu alma. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que la promesa, según Apocalipsis y según más de las 300 veces que menciona el Nuevo Testamento, es una promesa que se va a cumplir. Y si tú me preguntas, ¿cuándo, pastor? Ya te lo acabo de decir, no lo sabemos. Es decir, tú y yo podemos entregarle cuentas al Señor llevándonos la promesa de que Él vendrá. Así que esto es lo que estamos viviendo, hermano. La iglesia predicando, la iglesia llevando el mensaje, la iglesia diciéndole a las personas: hey, va a llover, hey, Cristo vendrá. Y las personas estando de fiesta. Pero esto se va a cumplir. Y eso es lo que hace que la iglesia, hermano, tenga que volver a tomar y a considerar, aleluya, su lugar de velar, su lugar de esperar. No podemos, hermano, aleluya, estar esperando sin estar preparados. Las 10 vírgenes, la diferencia fue entre 5 y las otras 5, es que 5 se prepararon. En la espera debe de haber una preparación. Ahí mismo en Mateo 24, pero ahora el versículo 43, ahí donde estábamos. Y mire, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hermano, esta referencia es muy importante, porque lo que hace esta referencia es decirnos: si yo te dijera cuándo, vivirías como quieres, y el día que ya sabes que yo vengo, ese día quisieras arrepentirte. El día que sabes que yo vengo, ese día vas a querer ser santo. El día que sabes que yo vengo, ese día te vas a levantar a orar. El día que sabes que yo vengo, es el día que vas a abrir tu Biblia y vas a decir: Señor, aquí estoy, habla mi vida. Pero la Biblia nos da una referencia y dice: si tú lo supieras, entonces tú te alertarías. ¿Cuántas noches? La noche en la que viene el ladrón. ¿Sí está aquí? Vamos a pensar en términos muy imaginarios,
que nos dicen, ¿sabes qué? El 3 de octubre van a venir a robar tu casa. ¿Cuántos estuvieran despiertos de aquí hasta el 3 de octubre? Nadie, ¿no? Pues el 3 de octubre dices, pues ya me preparo con un bat para esperarlo en la puerta, ¿no? ¿Sí o no? Porque hoy va a venir. No te preparaste antes, te preparas el 3. Entonces la Biblia dice, si fuera así, habría un gran problema, porque la iglesia viviría como quisiera, la iglesia no se prepararía, la iglesia no velaría, sino hasta aquel día. Entonces el Señor, hermano, ha dispuesto tener en su sola potestad el día y la fecha con la intención de que la iglesia esté alerta. ¿Qué día va a llegar? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser que el Señor me quiera sorprender? Y entonces es cuando la iglesia necesita empezar a concluir que cada día es ese día. ¿Me explico? Usted y yo tenemos que decir cada día de nuestras vidas, hoy puede venir el Señor, me voy a preparar. Hoy puede venir, me voy a preparar. Entonces, hermano, quizá aunque nos desvelemos, nos paremos a orar y digamos, ay, quizá hoy viene como ladrón en la noche, hoy va a venir, necesito estar preparado. Pero date cuenta cómo esta porción del evangelio, hermano, no ha hecho tanto en nosotros que nos lleve a estar preparados todos los días, que nos lleve a ser fieles todos los días. Tenemos una naturaleza, así que tú y yo tenemos que entender por qué el Señor habla de velad, porque este versículo lo dice, amén, muy claro. Si supieras la hora, si supieras el día, ¿qué chiste tiene guardarte 25 años? ¿Qué chiste tiene guardarte 12, 13 años que tienen acá? ¿Qué chiste tiene estar orando todos los días? Es importante entender por qué nuestro Señor, hermano, aleluya, ha prometido algo sin fecha. Es para que tú y yo, cada día de nuestras vidas, anhelemos esperarlo como lo esperaron aquellas mujeres. ¿Sí está aquí? Vamos, aleluya, al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13. El Señor va a venir, hermano. Lo creamos o no. Yo prefiero, aleluya, creer y subir al arca, como en los días de Noé, que haberme quedado afuera tocando la puerta desesperadamente. Marcos 13, del versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Escuchen, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cada vez que se habla de la venida de Cristo, hermano, aparece, aleluya, la incógnita de no se tiene el tiempo, no se tiene el día, no se tiene la hora. Aparece, hermano, aleluya, la palabra de está atento, ponte alerta. Aparece, hermano, la enseñanza de que la iglesia necesita, aleluya, cada día de su vida estar al pendiente de su vida, estar, hermano, aleluya, esperando al Señor como si fuese hoy el día. Es muy importante. Cuando después lo hablaré, pero cuando la Biblia habla acerca de las bodas del Cordero, antes de que salga la boda es porque el esposo vino por la novia. Bueno, perdón, el novio vino por la novia. Cuando nosotros aquí en México alguien va a celebrar su boda,
tiene una serie de preparativos, hermano. La novia piensa todos los días, desde aquel día que se le da el anillo hasta el día de la boda, todos los días piensan de eso, todos los días hablan de eso, todos los días, aleluya, entra, aleluya, en el pánico de que vendrá la hora, vendrá el día, y conoce el día y la hora. Ahora imagínate cuando la iglesia no lo conoce. La iglesia, hermano, tiene días en su vida donde no se acuerda del Señor. Es tan rápido el día, fue tan brumoso los compromisos, te paraste tan temprano, te acostaste tan tarde, al otro día no se puede uno parar a la oración. Y hay una vida, hermano, aleluya, que nos va llevando en esa dinámica, aleluya, que nos hace no estar atentos a que el Señor puede venir. Entonces, el trabajo de la iglesia, hermano, es atender cada día a su preparación por si el Señor viene ese día. La palabra velad tiene que ver, hermano, aleluya, literalmente no con que no duermas los días que tengas que dormir. Tiene que ver, hermano, aleluya, con el oficio que un hombre tenía para guardar las cosas de su Señor. Y por ende, cuando otros dormían, él estaba despierto, pero mientras otros estaban despiertos, él dormía, porque es normal, estás aquí. Así que tú y yo tenemos que entender algo. Nosotros, hermano, con respecto a que los hombres del mundo, aleluya, están dormidos para esperar a Cristo, las personas no están preparándose para que Cristo venga, la iglesia sí tiene que hacer esa labor. La iglesia necesita prepararse cada día de su vida, porque Cristo lo dijo: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. En 3 porciones del Apocalipsis, Él lo aclara: vengo pronto. ¿Pronto para quién, hermano? Para Él, no para nosotros. Cuando tú interpretas las palabras vengo pronto, tú dices, ay, 2000 años, pues qué tan pronto. No, no, es que no se refiere a la medición de nuestro tiempo. Se refiere a los tiempos de Él, se refiere a cómo Él ve el tiempo. Sabes, la Biblia explica que 1000 años son como un día para el Señor. Así que si hacemos cuentas, Él lleva dos días y unos minutos, aleluya, para venir. Mientras para ti y para mí han pasado más de 2000 años. Así que para Él, hermano, para Él es que su iglesia tiene que seguir esperando. El versículo 36, aquí mismo donde estábamos en Marcos, ese es medular. Marcos, ahí donde estábamos, 13:36. Escuche: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El mensaje, hermano, tiene este propósito. ¿Por qué debo de saber que el Señor viene? ¿Por qué debo saber que debo de prepararme? ¿Por qué en mí debería de haber la expectativa de que hoy podría venir? ¿Por qué yo como iglesia necesito entender esto? Para que cuando Él venga no estemos durmiendo. Para que cuando Él venga, hermano, estemos preparados. Para que cuando Él venga, nosotros seamos la iglesia, amén, que hemos esperado su venida. Muchos de nosotros no estamos entendiendo el porqué de ese tipo de disciplina sobre nosotros. ¿Por qué la iglesia tiene que orar, leer, ayunar, congregarse, diezmar, ofrendar? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer eso? Porque ese es el estándar de la preparación, aleluya, para el hombre y la mujer que esperan a aquel que viene por él. Ese es el estándar, hermano, que le prepara para esperar en cualquier tiempo. Bueno o malo, yo oro. Bueno o malo, yo lo alabo. Bueno o malo, yo leo. Bueno o malo, yo ayuno. No importa, yo estoy en la espera de aquel que prometió venir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿está aquí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Dice ahí en negritas, la venida del Señor. ¿Sí lo dice así? Ok. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice, le está hablando a la iglesia: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí está ahí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo discierne acerca de la venida de Cristo y está diciendo: no me toca hablar de los tiempos, pero sí tienen que saber algo. Si ustedes mueren, bueno, le llama dormir, si ustedes duermen y Cristo no ha venido, no se preocupen, porque ustedes, los que duermen en el Señor, atenderán primero a la venida de Cristo. Y los que caminamos en esta tierra seremos luego arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Pero no importa si estás durmiendo o estás vivo, tienes que creer que al final viviremos todos juntos con el Señor. Hermano, hablar de la venida de Cristo es hablar del evento, hermano, donde el Señor volverá a manifestar su gloria y su poder, y la humanidad entera lo verá. Tú y yo tenemos que mirar, hermano, como dice Pablo: sabes, yo sé que no ignoras esto, no vivas así, sino vela, porque los demás duermen. Tú atiende a esta doctrina, porque mientras los demás se embriagan, tú mantente sobrio. Es ahí, hermano, es ahí donde la iglesia necesita ocupar de su tiempo. La iglesia tiene que entender esta doctrina medular de su fe. Mi Señor vendrá. ¿Y será que viene hoy? Porque seamos sinceros, ¿quién de nosotros piensa todos los días en que su Señor puede venir? No es todos los días. Este tipo de mensaje, este tipo de enseñanza nos recuerda que Cristo vendrá. ¿Quién pensó en el diluvio todos los días de su vida mientras Noé, hermano, construyó un arca por muchos años o durante muchos años? Más de 100 años. ¿Quién pensó que iba a llover, hermano? Pues era un loco construyendo un arca. La gente piensa que la iglesia es loca porque habla de que Cristo vendrá. Pero la iglesia, hermano, tiene que prepararse, porque su Señor vendrá y su Señor se manifestará por última vez a los ojos de esta creación. Así que tú y yo, hermano, tenemos que tomar la decisión
de vivir alertas cada día de nuestras vidas y, como dice Pablo en su carta, y no ser sorprendidos, porque esta es una respuesta que tú tienes que tener clara. Y te la pregunto, ¿usted quiere ser sorprendido con la venida de Cristo? Hermano, ¿usted quisiera ser sorprendido? Aquí hemos visto películas respecto a eso. Y creo que las películas se quedan muy cortas, pero hay películas, hermano, que te impactan. Se ven autos chocando, aviones viniéndose en picada, porque el piloto desapareció, porque el conductor del auto desapareció y se vuelve un caos la tierra, porque muchos seres humanos desaparecen, pero no todos. Porque algunos no creyeron en la venida, algunos no se prepararon. Incluso, hermano, las películas nos enseñan que los cristianos nos quedamos. ¿Estás aquí? Ok, si se queda el que no va a la iglesia, qué normal, está bien, no se preparó. Pero cuando la iglesia se queda, es porque la iglesia fue sorprendida. Porque tú y yo podemos ser sorprendidos. Entonces, atiende a esto. Atiende, hermano, a tu necesidad de que cada día busques un tiempo para orar, preparándote por si Él viene. Que tomes un día a la semana por ayunar, para que te prepares por si Él viene. Que te tomes tiempo de leer tu Biblia a diario por si ese día viene. Que estemos salvos. Aquí dice Pablo eso, que tu yelmo sea la salvación, que lo que te proteja, lo que te guarde, lo que te ayude ese día, sea que eres salvo. La venida de Cristo es una manifestación gloriosa. Y independientemente de que lo creas o no lo creas, esto sucederá. Y es bien importante, hermano, y esta es una escritura, por si tú algún día tienes a alguien que pierde a alguien, escúchame bien, esta escritura es la que te dice, nosotros los cristianos tenemos una esperanza, que el que murió, murió en Cristo y está durmiendo esperando su resurrección. Eso es una esperanza. Así que tú y yo tenemos que entender algo. Cristo viene pronto. Tenemos que vivir en la preparación diaria. ¿Cuántos años? No lo sé, pero yo no quiero morirme antes de los 80. Así que me quedan por lo menos 33 años más. ¿Estás aquí? Y 33 años de estarse preparando otra vez. Porque Cristo puede venir en ese tiempo. Así que Él podría venir hoy y no estamos sorprendidos. O podría venir en 10 años y podríamos estar sorprendidos porque dejamos a un lado la práctica diaria. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Apocalipsis 3. Mire, Apocalipsis 3, ya que está de pie. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, es una promesa. Más de 300 referencias nada más en el Nuevo Testamento de que Él viene. Y el Señor, hermano, el Señor, imagínate para repetirnos más de 300 veces que va a venir. Y dentro de esas 300, muchas de ellas, hermano, la tercera parte dice, velad, prepárate. ¿Por qué? Porque Él no quiere que seamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque Él no quiere, hermano, que nos tome como si viviésemos en tinieblas. La venida de Cristo es, aleluya, una manifestación muy gloriosa. Y el Señor Jesucristo se va a manifestar a la humanidad en esta forma, viniendo en las nubes, viniendo, dice, de lo alto para poder venir por su pueblo. Cristo viene pronto. Mi recomendación, igual que la Biblia, usted vele, usted prepárese, usted atienda a lo que Cristo le llama cada día de su vida, hasta el día que usted entregue cuentas o hasta el día que Él venga y nos halle caminando en esta tierra. Cierre un momento sus ojos. Dice esta porción de Apocalipsis, vengo pronto, guarda lo que tienes, abrázalo, manténlo. No sé que alguien tome tu corona. Y yo me imagino los tiempos de Noé, como también lo refiere la venida de Cristo.
mientras las personas empezaron a estar de fiesta, a atender su vida, empezaron a subir los animales al arca. Tomaron la corona de la vida. El Señor estaba preocupado por la humanidad. El arca no era un arca de Greenpeace, pero las personas, hermano, decidieron cerrar su oído a la lluvia, al diluvio, al juicio. Tú y yo no podemos cerrar nuestros ojos a esa segunda venida, porque viene en ese mismo sentido de juicio y de justicia. Lo que el Señor está buscando es que tú y yo podamos vivir salvos de aquí hasta aquel día. Y que si incluso muriéramos antes de que Él venga, tú y yo podamos morir estando en un estado de salvación. Lo que yo quiero hacer esta tarde es hacer solamente un llamado al altar, donde tú y yo podamos manifestar nuestra fe respecto a la segunda venida, donde tú y yo podamos buscar a Dios para decirle: Señor, necesito que me ayudes cada día de mi vida, porque necesito velar cada día de mi vida, necesito que me animes a que cada día pueda velar, necesito que tu Espíritu Santo me recuerde cada día que ese día puede ser el día que tú vengas. Señor, que tu Espíritu Santo me tenga alerta. Venir al altar, hermano, para pedirle a Dios la ayuda que necesita humanos y personas como tú y como yo, que nos distraen las actividades del día a día. Que se nos olvide la segunda venida de Cristo como un evento en el cual nos demanda la preparación, la salvación. Así que yo quiero animarte a venir al altar y digas al Señor junto conmigo: Señor, guárdanos. Señor, prepáranos. Señor, haznos velar. Señor, ayúdanos a guardar nuestra corona. Porque Cristo, hermano, viene por su prometida. Cristo viene por ti y viene por mí. Es una promesa, es una manifestación gloriosa. Hablamos de eso todo el mes. Cristo manifestado y seguirá manifestándose, aleluya, viniendo por nosotros cuando Él descienda del cielo, aleluya. Pero va a ser tan sorprendente. Esto yo no lo entiendo, pero usted sí, hermana, que es mamá. Dice: y será tan rápido como cuando viene una contracción, cuando estás en el tiempo de dar a luz. Así será, rápida. Así que creo que tú y yo hemos tenido todo el tiempo para prepararnos y lo tenemos. No te desanimes, sigue adelante. Hermano, busque al Señor diario en su vida, prepárese y usted mismo piense en el estándar. Yo no lo quiero poner, pero la Biblia ya lo tiene listo. Usted diga: hoy viví de tal manera que si Cristo viniera me voy. Hoy lo que hice cristianamente hablando me alcanza para que el Señor me considere. Ese es el estándar en el que tienes que vivir. Eso piénsalo tú. Pero ven al altar esta tarde y hablemos con el Señor, y que su Espíritu Santo pueda ayudarnos a mantenernos, hermano, hasta el día de su venida, porque es una promesa para nosotros. Adoremos al Señor y hablemos con nuestro Dios, porque Él se manifestará a nuestras vidas en su segunda venida. Aleluya, gloria a Dios. Glorioso mi Señor.